El nacimiento de un ser humano es un momento conmovedor y emocionante. Ese cachorro de hombre que acaba de llegar nos provoca una mezcla de entusiasmo, asombro y alegría muy difícil de describir. El nacimiento de un bebé es un suceso importante. Y no solo por lo que implica para cada familia. Es la forma en que nuestra especie asegura la continuidad de su existencia. La historia que vamos a contar explica la gestación y el nacimiento de un bebé. Vamos a ver los comienzos de la vida de un ser humano. La reproducción de la especie humana es sexual. Para que se produzca un nuevo individuo debe darse la fecundación, la unión entre dos gametas, es decir, las células sexuales o reproductoras masculinas y las femeninas. Las gametas son un tipo especializado de células que llevan en sus núcleos la mitad de información hereditaria que el resto de las células corporales. Cuando las gametas se unen en la fecundación, se forma la cigota, que es la célula inicial de un nuevo individuo, y se vuelve a tener la cantidad de material hereditario de su especie. Las dos gametas que se unen son un óvulo y un espermatozoide. Los óvulos son las células más grandes del cuerpo humano. Tienen forma esférica y miden aproximadamente 0,14 milímetros de diámetro. Por otra parte, los espermatozoides están especializados en el transporte de su información hereditaria. Son células que tienen un cuerpo celular pequeño llamado cabeza, formado casi totalmente por el núcleo celular que lleva la información hereditaria proveniente del padre. Tienen además una cola muy larga o flagelo que les sirve para desplazarse en un medio líquido. La cabeza es algo cónica y esta forma facilita la penetración en el óvulo. Incluida la larga cola, un espermatozoide es 3 veces más pequeño que un óvulo y mide aproximadamente 0,05 milímetros. Los óvulos se producen y maduran en órganos sexuales o gónadas denominados ovarios. En cualquier especie animal, los individuos que poseen sistemas reproductores con ovarios son los femeninos. Los espermatozoides se producen y maduran en los órganos sexuales o gónadas llamados testículos. Los individuos de una especie que en sus sistemas reproductores poseen testículos son los masculinos. Hasta el momento sabemos que tanto los hombres como las mujeres son indispensables para garantizar el proceso de reproducción de la especie humana. Veamos en detalle el aparato reproductor femenino. Los ovarios son 2 órganos pequeños del tamaño de una almendra. En ellos se producen los óvulos y las hormonas sexuales femeninas. Las trompas de falopio u oviductos conectan los ovarios a un órgano muscular hueco llamado útero. El interior de las trompas está recubierto por una mucosa con filamentos dispuestos como pelos. La función de las trompas es transportar el óvulo desde el ovario hasta el útero. En las mujeres, por lo general, cada unos 28 días se produce la ovulación. Uno de los ovarios femeninos libera un óvulo en condiciones de ser fecundado. Enseguida, el óvulo se desliza por la trompa, ayudado por los filamentos y por las contracciones musculares de las propias paredes de las trompas. Este es un momento muy importante. Si los espermatozoides llegan hasta el tercio superior de la trompa y uno logra ingresar al óvulo, este queda fecundado. Se forma la cigota y desciende hasta el útero, donde se implanta o se anida. Si el óvulo no es fecundado, se desintegra. El útero o matriz es el órgano muscular hueco del tamaño de una pera donde se alojará el embrión y se desarrollará el feto. El cuello de útero o cérvix conecta con la vagina, que es el conducto que recibe al pene. La vulva es la entrada al sistema reproductor femenino y tiene labios, que son repliegues de piel que protegen esa entrada. Así es el aparato reproductor masculino. En el sistema reproductor masculino, los testículos se hallan dentro de una bolsa de piel con una capa muscular interna que lo sujeta, llamada el escroto. En los túbulos seminíferos de los testículos se producen los espermatozoides y las hormonas sexuales masculinas.
De la parte de atrás de cada testículo sale un epidídimo, un conducto enrollado donde maduran y se guardan los espermatozoides. El sistema continúa con los vasos o conductos espermáticos. En ellos vuelcan la vesícula seminal y la próstata, órganos que aportan diferentes sustancias al semen para nutrir y permitir el movimiento de los espermatozoides. El tubo que va de la vejiga al extremo del pene es la uretra, que en la salida de la vejiga se conecta con el conducto espermático. La vejiga no pertenece al sistema reproductor, sino al sistema excretor urinario. La uretra es un tubo compartido por ambos sistemas que cuando lleva esperma no lleva orina. Los aparatos masculino y femenino de la reproducción tienen, por supuesto, importantes diferencias, pero también tienen importantes similitudes. Las diferencias son que saltan a la vista. Los aparatos reproductores femeninos están dentro del cuerpo. Algunas partes son visibles, pero están dentro del cuerpo. Y es fácil entender por qué. Simplemente mostrar que el aparato genital femenino va a alojar durante 9 meses un nuevo ser. Y por lo tanto tiene que estar dentro del abdomen. En cambio, el aparato genital masculino está afuera y se va a introducir por intermedio del pene dentro del genital femenino. Estas son grandes diferencias. Después hay otras pequeñas que es con respecto a los canales. Tanto el aparato genital femenino como el masculino tienen origen común. Un origen común intrauterino. A las pocas semanas de la concepción se diferencian ambos producto de un cerebro, entre comillas, particular que son los cromosomas. Si es XX, esos conductos van a determinar ser aparato genital femenino. Y si son XY, eso va a determinar que los conductos se dirijan hacia la parte externa y por lo tanto serán masculinos. Los humanos nacemos con uno de los dos modelos del sistema reproductor y esas son nuestras características sexuales primarias. Sin embargo, no somos capaces de reproducir óvulos y espermatozoides maduros hasta la pubertad. El tránsito entre la niñez y la adultez es la pubertad. Al final de este periodo, un hombre producirá espermatozoides en forma continua con ambos testículos y una mujer, en general, producirá un óvulo maduro cada 28 días, alternativamente de uno y otro ovario. La pubertad se inicia cuando las gónadas, es decir, los testículos y ovarios, comienzan a ser estimuladas con sustancias que les llegan a través de la sangre. Esas sustancias son las gonadotropinas, unas hormonas que provienen de la glándula hipófisis, ubicada en la base del cerebro. Su trabajo es estimular en los órganos sexuales la formación de otras sustancias, las hormonas sexuales. A su vez, las hormonas sexuales son responsables de la producción de óvulos y espermatozoides maduros en los aparatos reproductivos. Las hormonas sexuales producidas en ovarios y testículos viajan también por la sangre y así estimulan y coordinan un acelerado crecimiento corporal y la aparición de características sexuales secundarias. Más allá de la presencia de un determinado sistema reproductor, las características sexuales secundarias son propias de cada sexo y aparecen en la pubertad, que es un momento de grandes cambios. Encontramos cambios psicosociales debido a los cambios físicos y hormonales en el puber específicamente. El tema es que viene de la niñez con un cuerpo de niño y de repente, bruscamente, empiezan a aparecer cambios importantes. El crecimiento del tejido óseo, el típico estirón que se da en esta edad, tanto el varón como la mujer. Y bueno, y después el tema de la menstruación en la niña mujercita ya, y en el varón el tema de las poluciones nocturnas, que es ese pequeñito líquido que sale del pene a la noche.
La aceleración del crecimiento que provoca la pubertad en las niñas suele darse antes que en los niños. Al finalizar este periodo, todos los órganos reproductivos están en pleno funcionamiento. Los varones pueden fecundar a una mujer y la mujer está en condiciones biológicas de concebir. En las mujeres, la pubertad es un proceso que se inicia entre los 10 y los 16 años de edad y tiene una duración variable entre 1 año y medio y 6. Comienza a crecer el útero. Aparece el vello pubiano y más tarde el axilar, mientras las glándulas de esa zona aumentan y producen la transpiración. Cambia poco a poco el flujo vaginal y se produce la primera salida de un óvulo maduro, es decir, se inicia la ovulación. Esto pasa unos 14 días después de que el primer óvulo comenzó su viaje. Aparece la primera menstruación o menarca. Al principio, las menstruaciones pueden ser irregulares, pero los periodos o ciclos se regularizan. Los cambios del cuerpo en la pubertad son verdaderamente drásticos, y no solamente en las mujeres. En los varones, la pubertad se manifiesta con la aceleración del crecimiento que comienza entre los 13 y 15 años y medio. Al comienzo de la pubertad, también se desarrollan los conductos seminíferos en los cuales van a madurar y salir espermatozoides. El desarrollo de los conductos produce un aumento de volumen testicular. Poco más tarde, se produce la aparición del vello del pubis y el crecimiento del pene. Más tarde, crece el vello axilar y el vello facial. En la fase avanzada del crecimiento de los órganos sexuales, los rostros se vuelven más angulosos, crecen los pómulos y la nariz y también cambia la voz. La edad de la primera eyaculación, es decir, de la primera expulsión de semen, es bastante variable, pero se corresponde generalmente con una fase avanzada de maduración de los testículos. Para que comience la reproducción es necesario que se produzca la fecundación, el encuentro y la unión o fecundación de un óvulo y un espermatozoide. 48 horas antes o después de ovular, el ingreso del espermatozoide en la vagina de una mujer puede comenzar el camino de la concepción. Generalmente, este ingreso se produce durante una relación sexual con acoplamiento, en la cual el pene erecto se introduce en la vagina. Lo más probable es que el hombre eyacule y deposite semen con espermatozoides en la parte profunda de la vagina de la mujer. Esta relación sexual con penetración es denominada cópula o coito. Una vez que los espermatozoides llegan a la parte profunda de la vagina, siguen nadando hacia las trompas de falopio, en donde, si se encuentra con un óvulo maduro, se produce la fecundación. Un único espermatozoide penetra en el óvulo y su cabeza, el núcleo del espermatozoide, se fusiona con el núcleo del óvulo. La parte intermedia y la cola caen y se desintegran. El resultado de esta unión es la cigota, que contiene toda la información hereditaria genética necesaria para formar un nuevo ser. La cigota inicia un rápido proceso de crecimiento y multiplicación. A las 72 horas tiene el aspecto de una pelota de 16 células llamada mórula y está por pasar de la trompa al útero. Entre el tercer y el sexto día, algunas células exteriores de la mórula comienzan a dividirse a mayor velocidad y la mórula se transforma en una pelota hueca. En su interior, un pequeño grupo de células se convertirá en el embrión. Al séptimo día, la esfera llamada blastocito entra en contacto con la cubierta interior del útero. Esta cubierta es gruesa y está provista de abundantes vasos sanguíneos, preparada para nutrir a la esfera a medida que penetra y se aloja en el útero. Este momento de la esfera en la pared del útero se denomina anidación o nidación. Para iniciar el proceso que culminará en un embarazo, tienen que encontrarse un óvulo y un espermatozoide. Suena complicado, sin embargo, la gestación es la etapa, el periodo en que una mujer en edad fértil aloja dentro de su útero, de su vientre materno, el producto de haber sido fertilizada durante más o menos 40 semanas o 9 meses
este ser que se está formando dentro de su vientre, que va a ser su hijo. El desarrollo del bebé adentro del útero materno cumple funciones muy específicas. En los primeros 3 meses de embarazo se produce lo que nosotros los médicos denominamos el desarrollo del embrión. Se forman los órganos del cuerpo del bebé. En los 6 meses subsiguientes, hasta completar los 9 meses de embarazo, se van desarrollando de alguna manera y madurando las distintas funciones de esos órganos. Una vez que el huevo anida en el endometrio, comienza un proceso fascinante. Las células se multiplican con mucha velocidad y se diferencian entre sí. Se forman grupos celulares diferenciados o tejidos embrionarios. Entre la 4ª o 5ª semana después de la fecundación, el embrión mide 5 milímetros. El corazón ha comenzado a latir y el sistema nervioso y los ojos van en rápido desarrollo, pero todavía es imposible diferenciar el sexo. A las 9 semanas de gestación se pueden observar en el embrión todos los órganos internos y se distinguen boca y nariz. Los pies y los brazos tienen un gran desarrollo y para estos días ya está presente el sentido del oído. A las 12 semanas el embrión mide aproximadamente 8 centímetros. En él se distinguen todas las partes de un ser humano y además tiene cierto desarrollo muscular, lo cual le permite moverse activamente dentro del útero materno. A un embrión de estas características se lo llama feto. A las 16 semanas, el embrión mide unos 26 centímetros, tiene crecidas las cejas, las pestañas, las uñas y su cuerpo se recubre de un vello muy fino. A las 24 semanas, el feto mide aproximadamente unos 31 centímetros y sus movimientos son muy notables para la mamá. A las 30 semanas pesa aproximadamente 1 kilo y mide aproximadamente 38 centímetros. Los pulmones ya están desarrollados y a partir de ahora, si el bebé llegase a nacer, podría respirar sin inconvenientes. Entre las 40 y 42 semanas, el feto ocupa todo el útero y se prepara para salir. Cuando se aproxima el parto, se ubica cabeza abajo, puede medir aproximadamente unos 49 centímetros y pesar entre unos 3 y 4 kilos. Ya está listo para nacer. Al cumplir el tiempo de gestación, el útero comienza a contraerse bruscamente para provocar la salida del bebé. Las contracciones pueden ser algo molestas y en ocasiones un poco dolorosas, así que es bueno estar acompañada. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la embarazada es una mujer sana, no enferma. Por lo tanto, tiene que seguir con su vida habitual y normal, como lo hacía hasta el momento en que quedó embarazada. Hay algunas cosas que sí debemos respetar. La alimentación es un punto muy importante para la embarazada. Debe comer de una manera muy variada, debe integrar los alimentos con mucho equilibrio. Otra cosa que también tiene que estar totalmente prohibida durante el embarazo es el cigarrillo, el alcohol, el consumo de drogas, cualquiera que sea. Ninguna de estas 3 cosas que son tóxicas y que pasan directamente al bebé a través de la placenta van a favorecer la evolución buena de este embarazo. Lo que está muy recomendado es que la mamá durante la gestación pueda hacer alguna actividad corporal controlada en relación precisamente a su embarazo, no cualquier tipo de gimnasia. A medida que se aproxima el momento, las contracciones se hacen más frecuentes y el parto es inminente. Las contracciones del útero hacen que el feto comience a bajar y entonces el cuello del útero junto con la vagina se dilatan formando el canal de parto. Cuando la madre siente contracciones del útero, está en trabajo de parto. El parto, propiamente dicho, tiene 3 momentos: la dilatación del útero, la expulsión y el alumbramiento. La dilatación dura prácticamente el 90% del tiempo de parto y termina cuando aparece la cabeza del feto. Su duración es muy variable y en una madre primeriza puede llevar más tiempo porque el útero nunca antes se había dilatado.
La llamada fase expulsiva se inicia cuando el cuello del útero llega a 10 centímetros de dilatación, que es el diámetro necesario para que pase la cabeza del bebé. Las contracciones del útero suelen ser enérgicas y frecuentes. Es en este momento que la mujer debe pujar, es decir, empujar con los músculos del abdomen para acompañar el movimiento de contracción del útero. En ciertos casos se realiza una episiotomía, un pequeño corte en la zona vaginal que acorta el tiempo de la fase expulsiva. Al nacer el bebé se corta el cordón umbilical y unos 20 minutos después del parto, el útero vuelve a tener contracciones, ahora para expulsar la placenta. A esto se lo llama alumbramiento. Por último, los médicos y la partera asisten a la madre para que ningún resto de placenta quede en el útero, porque esto puede traer complicaciones y ser muy grave. El parto terminó. La mamá y el bebé pueden descansar. En cuanto a la observación del parto natural y o cesárea, o sea, las dos formas de terminar una gestación, yo creo que obviamente siempre estamos con la tendencia de poder lograr un parto natural, tanto nosotros los que trabajamos en el área de obstetricia como las mamás. El tema del parto normal es que atravesamos un periodo de contracciones uterinas que por ahí pueden provocar ciertas molestias en la madre. Tenemos recursos muy buenos para aliviar el dolor. No son los trabajos de parto tan tediosos que se veían hace muchos años atrás. Luego se produce el parto y esta mujer que ha tenido un hijo por parto normal, en 3 o 4 horas está levantada, caminando, tiene una dieta general y comienza a hacer una vida normal en este corto plazo. Con una cesárea, lo que sucede es que es un acto quirúrgico, ¿sí? Entonces, tiene que recuperarse de un posoperatorio. Muchas parejas eligen planificar cómo, cuándo y cuántos hijos desean tener. Según sus posturas religiosas y culturales, pueden elegir cómo serán sus familias. Y para esto existen diferentes métodos. Un método anticonceptivo es, la palabra lo indica, es un método que sirve para evitar la concepción. El método masculino único que existe hasta el momento es el uso correcto del preservativo. Los métodos empleados para las mujeres a grandes rasgos son los métodos orales, píldoras, comprimidos, algunos métodos inyectables que han aparecido en los últimos años y métodos de barrera que se llaman, que es el diafragma, fundamentalmente el diafragma, que viene adosado o tendría que venir adosado con otro método que es una crema espermicida. Tiene una doble finalidad, es decir, por una parte facilita la introducción del diafragma y por otra elimina los espermatozoides. El uso responsable de un método anticonceptivo como el preservativo nos protege también de enfermedades de transmisión sexual como el SIDA o la hepatitis B. La prevención del SIDA hoy, digamos, se reduce en forma importante en el uso correcto del preservativo para los varones. Esto necesita ser aclarado en algo muy común que pocas veces se difunde, y es que el ser humano varón, sobre todo en la adolescencia y la juventud, tiene una emisión de líquido pre-espermático. El líquido preeyaculatorio puede transportar no solamente espermatozoides, también puede transportar virus. Por lo tanto, usar tardíamente el preservativo y no de entrada puede infectar, en el caso, obviamente, de que el hombre tenga o esté infectado por el virus VIH. Las especies se perpetúan porque nuevas generaciones van sustituyendo a las que mueren. La concepción y la gestación que dan lugar a los nacimientos y a la reproducción
Son actos que renuevan la vida. La llegada de nuevos individuos a una familia no es solo un fenómeno biológico de continuidad de la especie, sino también el inicio de vínculos sociales y afectivos importantes.